Bendiciones, gracias por estar con nosotros en esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer llegar a sus vidas a través de este medio, a través de este canal, esperando que usted sea bendecido. Siempre pues decimos y repetimos que hacemos este contenido con el propósito de que usted sea edificado, de que podamos crecer en el espíritu, crecer de manera ministerial, crecer como hombres de Dios, como hijos de Dios. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, compártalo, dele a todas las campanitas para que le lleguen siempre las notificaciones, porque Excelencia Cristiana Televisión es una plataforma que fue creada para bendecir su vida. Vamos a hablar del poder de la iglesia. El tema del poder es un tema muy recurrente en muchas ocasiones dentro de la iglesia y es un tema que tiene que ver con un anhelo de muchas personas. La gente busca poder económico, la gente busca poder político, poder financiero o económico, ya lo decíamos. La gente de alguna manera como que busca tener cierto control o poder cambiar o tener autoridad para cambiar las cosas. El poder es lo que sirve para que algo pueda cambiar, para intervenir en algo y que esto pueda cambiar a través de una fuerza que ejercemos o de una autoridad o un poder que nosotros tenemos. Entonces, la gente pues como que anhela a veces tener poder, muchos los desean y muchos pues realizan una serie de cosas para obtener poder, sacrifican muchas cosas o se envuelven en cosas para recibir cierto poder humanamente hablando. Pero cuando nosotros hablamos del poder de la iglesia, estamos entrando a un tema espiritual, porque aunque la iglesia en los primeros años se corrompió en cierto periodo histórico, muchos líderes buscaban tener poder. En la iglesia del séptimo siglo, del 600, 700, había un poder papal que se convirtió en una iglesia imperial, pero que quería tener el poder del imperio, quería tener poder político, tener una hegemonía sobre la gente, un control absoluto sobre las personas. Pero el poder que Dios delegó, que Dios entregó a la iglesia, es un poder que sobrepasa el poder político, al poder económico, al poder humano. Porque nosotros podemos hacer proezas en Dios. Hay cosas que la iglesia puede hacer, que la ciencia médica no puede, que los políticos no pueden hacer. Transformar una vida, la salvación de un alma, la reconstrucción de una familia, la restauración de una persona, la salvación y la vida eterna. Hay una serie de condiciones y cosas que el poder de la iglesia pues realiza sobre las personas, sobre la tierra, sobre las comunidades. Entonces, la Biblia habla de poder en diferentes ocasiones. La Biblia dice que el evangelio es locura para el que se pierde. Pero para nosotros, para los creyentes, es poder de Dios. Entonces, cuando habla de poder de Dios, está hablando de manifestaciones de cambio y de transformación en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean y las cuales podemos alcanzar a través de los diferentes ministerios de la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder, estamos hablando de algo que va más allá de una expresión, que va más allá de hablar duro o de tener una dirección en algún lugar o en alguna institución. Estamos hablando más allá de un cargo o de una posición política. Estamos hablando de una manifestación espiritual que lleva a una transformación en la vida de los seres humanos. Entonces, cuando Jesús manifestaba el poder de Dios, el poder sobre la tierra, estaba manifestando cambios. Donde quiera que Jesús llegaba, las cosas cambiaban. Jesús llegaba a la casa de Zaqueo, Zaqueo cambiaba. Llegaba a la casa de Jairo, la condición de la hija de Jairo cambió de muerte a vida. Llegó a donde estaban los ciegos, donde estaban los leprosos, donde estaban las personas enfermas. Siempre había un cambio, una transformación en las vidas, en la situación, en todo lo que tenía que ver con la persona. Y eso lo hace el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces la iglesia tiene ese mismo poder. Un poder que transforma, un poder que liberta,
un poder que lleva a la gente a la salvación. Nosotros no podemos anhelar un poder más grande que el poder de Dios. Entonces, ¿cuándo es que nosotros nos convertimos en seres poderosos? Que manifestamos ese poder. Cuando nosotros entendemos que Dios nos llena de poder. Cuando nosotros entendemos que recibimos poder de lo alto. Jesús le decía a los discípulos y a los apóstoles, luego de resucitar, no salgan todavía. Todavía no vayan a hacer nada. Esperen que descienda poder de lo alto. Cuando Juan el Bautista decía, detrás de mí viene otro que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, se estaba refiriendo a poder espiritual. El fuego y el Espíritu Santo es manifestación de poder. Por eso los apóstoles, cuando descendió el Pentecostés en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, tenían la capacidad de poder hablar y entenderse en todas las lenguas que habían allí de diferentes lugares. Pero también el apóstol Pedro podía predicar después de ahí y convertirse miles de personas en una sola prédica. Tenía poder en la palabra, tenía poder para redarguir, para llegar a los corazones, para confrontar las vidas, para transformar las vidas. Entonces, ¿cuándo tenemos poder en la palabra? ¿Cuándo tenemos poder para operar milagros, sanidades, manifestaciones, prodigios? Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace a un hombre poderoso? El Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que lo hace más poderoso? Estar lleno de ese Santo Espíritu de Dios. Entonces, el poder de Dios es ilimitado, no tiene límite. Porque el Espíritu de Dios no es algo que nosotros podamos medir o calcular. Es algo que trasciende el infinito. Ese es el poder del Espíritu. Ese es el poder que se manifiesta en la iglesia. Un poder tal que se acerca un centurión a Jesús y le dice, mi criado está enfermo. Y Jesús le dice, yo voy a ir y voy a orar por él. El centurión le dice, no, envía la palabra. Miren lo que es reconocer la autoridad y reconocer el poder. Y mi siervo sanará. Entonces, el poder de la iglesia es tal que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba y las puertas de la cárcel fueron abiertas por los ángeles de Dios. El poder de la iglesia es tal que mientras la iglesia está unida, las cosas todas van dándose conforme al propósito de Dios. Cuando la iglesia estaba unida en el primer siglo, la Biblia dice que Dios añadía a los que iban a ser salvos. La iglesia no tenía que preocuparse porque la gente se salvara. Era Dios que lo añadía cada día. Pero había un poder en la iglesia. Un poder manifestado en la comunión, en la unidad. Entonces, la unidad es una manifestación de poder. La iglesia, como es una congregación, como es un cuerpo, está cohesionado, pues muestra un poder. Y ese poder es espiritual. Entonces, la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá venir en contra? Eso es lo que significa que tenemos un poder que es invencible. El poder del Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que procurar que Dios esté con nosotros. Que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Y vamos a ver la manifestación de poder. Hay mucha gente confundiendo el poder. Mucha gente que cree que el poder es para que vean que son poderosos. Usted ve gente y ve pseudos ministros haciendo cosas porque ellos tienen un supuesto poder, pero el poder no es nuestro. El poder es de Dios. Ahora, Él lo delega en nosotros, claro que sí. Y a la vez que lo delega en nosotros, pues nos hace ser poderosos. Pero nosotros no podemos creernos que somos todopoderosos. Hay un solo que es todopoderoso. La Biblia lo describe como omnipotente. Y es Dios. Entonces, la iglesia de poder es una iglesia de oración. Una iglesia que se mantiene en oración es una iglesia poderosa. Un secreto que mucha gente lo dice, muchos ministros y líderes hablan de esto y la gente como que no le hace mucho caso. ¿Dónde está el secreto de su ministerio, varón? En la oración. Hay gente que llaman a veces y le preguntan a uno, varón, ¿qué tengo que hacer para alcanzar cierto nivel? Para manifestar ciertas cosas en mis dones en el ministerio.
Lo primero es la oración. La iglesia que se mantiene en oración se mantiene en comunión con Dios. Entonces, una iglesia poderosa es una iglesia que está en comunión con Dios, que está en oración. Una iglesia poderosa es una iglesia donde no hay división, donde no hay desunión, donde no hay pleitos, donde no hay contienda. Una iglesia poderosa es una iglesia unida, no solamente juntos, sino unidos en propósito, en un mismo sentir, unidos en el dolor del hermano, unidos en la bendición y en la alegría de mis hermanos. Entonces, ¿qué es una iglesia poderosa? Una iglesia de oración, una iglesia de unidad, de confraternidad, de comunión los unos con los otros, de amor fraternal. Una iglesia poderosa es una iglesia donde se obedece a Dios y se vive conforme a su palabra. Entonces, una iglesia de poder es una iglesia que obedece, que sabe lo que tiene que hacer porque ya Dios dijo lo que tenemos que hacer. Y en esa medida, pues vamos a ver las manifestaciones del poder. Vamos a ver el poder de Dios obrando a nuestro favor. ¿Y qué vamos a lograr siendo una iglesia poderosa? Bueno, vamos a ver las vidas transformadas, vamos a ver a las personas arrepentirse, vamos a ver la iglesia crecer, vamos a ver los milagros realizarse, vamos a ver sanidades, vamos a ver liberaciones, vamos a ver la prosperidad, vamos a ver el camino de la salvación y la protección divina sobre nosotros. Entonces, una iglesia poderosa no es una iglesia simplemente que realiza muchas actividades o que se hablan muchas lenguas angelicales o extrañas o que se canta mucha alabanza o que la gente de alguna manera pues manifiesta cierta algarabía o emociones. Una iglesia poderosa es una iglesia que se mantiene bajo el precepto de la humildad, de ayudar al necesitado. La iglesia más poderosa que ha existido en toda la historia de la humanidad está registrada en el primer siglo de la iglesia, en lo que se conoce como la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, desde el 35 después de Cristo en adelante, hasta el 100. Esa iglesia donde se veían prodigios y milagros extraordinarios. ¿Y qué es lo que hacía diferente a la iglesia del primer siglo, de la iglesia de hoy, del siglo XXI? Todo lo tenían en común, estaban unánimes, perseveraban en la oración, ministraban cada día en el templo, en la congregación, en las casas donde se reunían. La iglesia poderosa, esa iglesia de poder del primer siglo, no tenía grandes templos, no tenía grandes auditorios, porque lo estaban persiguiendo, se congregaban en cuevas, en las casas escondidos, en los sótanos, donde no lo podían ver. Era una iglesia clandestina, una iglesia que no tenía un reconocimiento jurídico, que los apóstoles fueron grandes mártires, que murieron por lo que creían, por la fe. Entonces, cuando hablamos de una iglesia poderosa, es una iglesia que medita en la palabra, que vive constantemente en oración, que ama al prójimo y al necesitado, que va más allá de las cuatro paredes, que sale a ayudar a las personas, a suplir necesidades, que no tiene apego a las cosas materiales. ¿Qué dice la Biblia en ese libro de los Hechos, en la iglesia primitiva del primer siglo? Todo lo tenían en común, todo lo compartían, estaban unánimes, la gente vendía lo que tenía, lo llevaba a los pies de los apóstoles y lo repartían entre todos y no había ninguna necesidad, dice la Biblia. Nadie tenía necesidad, porque el Señor suplía esas necesidades a través de los hermanos, porque nosotros somos administradores aquí en la tierra de las bendiciones, pero somos ministradores del poder de Dios. Entonces vamos a administrar ese poder. El poder cambia las cosas, pero el poder ejerce un cambio, una fuerza sobre las cosas. ¿Y cuál es el poder? ¿Cuál es la fuerza que vamos a ejercer? ¿Cuál es la presión que vamos a ejercer para que las cosas cambien? Hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, vivir conforme a su palabra, en oración, en consagración, en unidad, en amor. Entonces, lo que hace el cuerpo de Cristo ser un cuerpo poderoso es la unificación.
es que todos estamos unidos y por lo tanto el objetivo se alcanza más fácil, porque en la unidad hay un principio que quizás sea un dicho popular, pero que se aplica muy correctamente a lo que estamos hablando, y es que en la unidad está la fuerza. Y eso está comprobado en la Biblia. En la unión está la fuerza. Dice cordón de 3 dobleces, ¿quién lo podrá romper? No es fácil de romper. O sea, cuando estamos unidos, pues tenemos más fortaleza. La Biblia dice, ay del solo, si cae en un hoyo, ¿quién lo va a levantar? ¿Por qué? Porque tiene que haber una unidad para ver fortaleza, para ayudar al otro, para servir, para sacarlo del hoyo. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Entonces la iglesia no es una sola persona. Usted no puede creerse que usted es el todopoderoso. La iglesia es un conjunto de personas, es un grupo de personas. Y así como lo dice la palabra eclesia, que es reunión o asamblea de personas. Eso fue lo que Cristo instituyó, lo que Cristo fundó. Un lugar donde nosotros somos poderosos porque somos una manifestación del reino de los cielos. El primer principio del reino de Dios es la unidad. Entonces, una iglesia poderosa es una iglesia unida. Es una iglesia que vive en el Espíritu. Es una iglesia que no está pendiente a las cosas del mundo, a las cosas de abajo, sino a las cosas del reino, que a vida eterna permanecen, que permanecen para siempre. Entonces, una iglesia de poder manifiesta esto. ¿Qué manifestaba Jesús? Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre obediente. Vivía en oración, en obediencia, compartiendo la palabra con los demás, ayudando a los necesitados, sirviendo a las demás personas, haciendo proezas sobre enfermos que gente no se atrevía a tocar un leproso y Jesús lo hacía. Entonces, el poder de la iglesia se manifiesta de muchas formas. Y cuando vivimos conforme a la obediencia y a los preceptos establecidos que Dios estableció para la iglesia, vamos a vivir manifestando el poder. Hay mucha gente enseñando muchos rituales, muchos ritos para la iglesia, pero no es el culto o el orden de culto que da el poder. No es que se cante en un coro de fuego o una alabanza que ministra las vidas o que el predicador sea muy elocuente o muy estudiado. Lo que llena la iglesia de poder es su consagración, es su sumisión delante de Dios. Entonces, tenemos que entender esto, que la iglesia de poder es una iglesia que vive en obediencia. Es una iglesia que no vive en pleito ni contienda. ¿Qué dice el apóstol? Son carnales, viven peleando, viven dividiéndose. Muchas veces nosotros vemos en nuestro tiempo ahora supuestos cristianos, pseudo cristianos, peleando con otros hermanos porque no visten igual que ellos, porque no hablan igual que ellos, porque no son de la misma denominación. Y tienen celo y tienen contienda. Yo siempre me acuerdo de esta palabra y la he dicho en otros videos, que en mis primeros años en la iglesia yo escuché un término que para mí era nuevo, celo ministerial. Y yo, ¿qué es eso? Celo ministerial. ¿Cómo yo puedo celar el ministerio de otro hermano? ¿Cómo yo puedo envidiar lo que Dios hace con otro hermano siendo creyente? Si yo lo que tengo que sentirme es gozoso, si Dios está usando a mi hermano, si ese hermano manifiesta el poder de Dios, yo lo que tengo es que imitar su fe, vivir en consagración para que Dios también manifieste en los dones que me ha dado su poder. Pero hay gente que quiere ser poderoso en una área que ellos escogen, no en la que Dios ha determinado. Si Dios a usted no le dio el don de sanidad, no quiere estar ejerciendo ese don si no es el don que Dios ha determinado en usted. Porque vamos a ser poderosos en la medida que entendemos lo que Dios ha determinado para nosotros también. Entonces, ¿cómo yo puedo celar o envidiar a mi hermano? Entonces, ese celo ministerial, esas divisiones que se dan, porque yo quiero ejercer poder, personas que quieren ser líderes y que entienden que tienen que liderar donde están, cuando Dios no los llamó como apóstoles o como pastores o para presidir. Entonces, tenemos que entender las cosas en su justa dimensión. Entonces, si Dios nos llamó a nosotros, fue para usarnos en su obra
es para manifestar su poder. Y es el poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Y se manifiesta para cambiar y transformarnos a nosotros. Nadie puede convertirse sin el poder de Dios operando en su vida. La gente se arrepiente, pero la conversión es una transformación. Y esa transformación se da en la medida de que el poder del Espíritu Santo va cambiando nuestro ser, va completando ese diseño divino. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios de alguna manera pues va a manifestar su poder en la iglesia y que ese poder es un poder que no depende de mí, sino que depende primeramente de la voluntad divina, la voluntad de Dios. Hay personas que piensan que pueden comprar el poder. Simón el Mago, por ejemplo, en el libro de los Hechos, quería comprar con dinero el poder del Espíritu Santo, porque veía a los apóstoles operar en milagros, en prodigios, hacer grandes cosas. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque crees que puedes comprar el don de Dios. El don de Dios no se compra. Usted no va a ser poderoso porque usted done, ofrende o diezme. Usted no va a ser poderoso porque alguien le diga que usted dando dinero va a recibir un ministerio. El poder no funciona así. No funciona así en Dios. Entonces, cuando hablamos de poder, estamos hablando también de una gran responsabilidad. Porque Dios le ha dado poder a la iglesia, pero no para enriquecerse. Dios le ha dado poder a la iglesia, pero no para envanecerse. Dios le ha dado poder a la iglesia, pero no para manipular. Dios le ha dado poder a la iglesia, pero no para ejercer un despotismo, ni ejercer un dominio de subyugar a la gente. Es para apacentarla, es para cuidarla. Si Dios nos ha dado poder, es para enseñar, es para dirigir, es para bendecir. La iglesia tiene sus ordenanzas y eso es lo que se debe de hacer en la iglesia, cumplir con las ordenanzas que el Señor estableció y dirigir a las personas por el camino de la salvación, instruir, restaurar, dar una palabra de aliento, de salvación, de bendición. Entonces, tenemos que entender el poder y la magnitud del mismo, porque el poder en las manos equivocadas causa mucho daño. Fíjese en grandes líderes de la humanidad, dictadores, narcisistas, que han causado guerras mundiales, muchas muertes, incluso líderes religiosos que han llevado a muchas personas por el camino hacia el infierno, lamentablemente, por falsas enseñanzas, por dirigirlo hacia el camino de la perdición. Pasaba con los fariseos. Jesús le decía, ustedes caminan mar y tierra para hacer un prosélito y después que lo logran, lo hacen más hijos del infierno que ustedes. O sea, para que alguien se convirtiera al judaísmo, a su religión, al fariseísmo. Y luego, ¿qué? Sí, tenemos que entender la responsabilidad del poder. No es solamente que la gente se convierta y vaya a la congregación, es también que las personas puedan aprender a guardar la palabra. Eso dice la Biblia. Enseñarle a que guarden la palabra, que puedan perfeccionarse, santificarse, apartarse del mal, vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el poder de la iglesia es una manifestación del Espíritu Santo. Es una manifestación de Cristo en nuestra vida. Y es una manifestación de cambio y de transformación en la vida de la gente. Entonces, vamos a entender que el poder que Dios ha delegado en nosotros tiene unas condiciones para realizarse, para llevarse a cabo, para ejecutarse. La iglesia de poderosa es una iglesia de cambio, es una iglesia transformadora, es una iglesia libertadora, es una iglesia que lleva la vida por el camino de la salvación. Yo espero que Dios bendiga tu vida a través de estas palabras y que nos llenemos del poder de Dios y que ese poder pueda ser manifiesto en nuestras vidas, que podamos entender el poder que portamos. La Biblia dice que somos portadores de la gloria de Dios, que Dios ha depositado en nosotros un poder, una riqueza. Dice que este poder, esta riqueza ha sido puesto en vaso de barro para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. No nos puede destruir el enemigo porque el poder de Dios que nos cubre es demasiado grande y la iglesia tiene una cobertura poderosa.
Así que yo espero que usted se suscriba a este canal. Si no lo ha hecho, suscríbase. Sabe que Excelencia Cristiana es un canal que fue creado para bendecir su vida. Comparte este contenido, dele a las campanitas, coméntelo. Y eso va a ayudar a que siga este contenido bendiciendo a otras personas. Sabe que hacemos este contenido con el propósito de bendecir, de edificar, de que podamos seguir creciendo espiritualmente, de que usted pueda seguir llenándose de las bendiciones del reino. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder llegar a sus vidas, que Dios bendiga a su familia, su congregación, su ministerio y que el Señor pues siga obrando en nuestra vida. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y nos reencontraremos en una próxima. Bendiciones.